Imagina por un momento que eres un padre o una madre viviendo en el año 1000 después de Cristo, en algún lugar de la Europa medieval o de la China imperial. Miras a tu hijo de 5 años y te preguntas, ¿qué necesito enseñarle para que sobreviva y prospere cuando sea un hombre de 40 años? En el año 1000, la respuesta era increíblemente sencilla. Sabías con total certeza que en el año 1040 la sociedad seguiría siendo fundamentalmente agraria. Sabías que la tecnología sería la misma: arados, molinos de agua, animales de tiro. Sabías que las estructuras políticas serían idénticas: habría un rey o un emperador, señores feudales y campesinos. Sabías que las normas morales y religiosas no habrían cambiado ni un ápice. Así que, con esa certeza absoluta, le enseñabas a tu hijo a cosechar trigo, a tejer cestas o, si eras de la nobleza, a luchar con espada y a leer textos sagrados. Le estabas entregando un mapa del futuro que era idéntico al mapa del presente. Podías decirle, hijo, el mundo es así y así será siempre. Y no le estabas mintiendo. Ahora, haz un corte rápido y vuelve al presente. Eres un padre hoy. Miras a tu hijo y te haces la misma pregunta: ¿qué necesito enseñarle para que sobreviva en el año 2050? Y de repente, te enfrentas a un abismo aterrador. Por primera vez en la historia de la humanidad, no tenemos ni la más remota idea de cómo será el mundo dentro de 30 años. No sabemos cómo será el mercado laboral. No sabemos qué tipo de estados o gobiernos existirán. No sabemos si la privacidad seguirá siendo un concepto legal. Ni siquiera sabemos si el cuerpo humano seguirá siendo puramente biológico o si nos habremos fusionado con interfaces digitales. Estamos intentando educar a una generación para habitar un planeta alienígena que aún no ha sido descubierto. Y, sin embargo, ante esta incertidumbre radical, ¿qué hacemos? Hacemos lo único que sabemos hacer: replicamos el sistema del pasado. Enviamos a nuestros hijos a escuelas que fueron diseñadas arquitectónica y pedagógicamente durante la revolución industrial del siglo XIX. Los metemos en aulas cuadradas. Los sentamos en filas ordenadas. Hacemos sonar una campana industrial cada 45 minutos para que cambien de tarea como si fueran obreros en una cadena de montaje, y les obligamos a memorizar datos estáticos sobre ríos, batallas y fórmulas químicas. Estamos cometiendo una negligencia histórica masiva. Estamos equipando a nuestros hijos con mapas detallados de un territorio que se ha hundido bajo el mar. Les estamos dando herramientas para reparar máquinas de vapor en una era de ordenadores cuánticos. Y lo hacemos no por maldad, sino por inercia. Porque es aterrador admitir que los adultos, los profesores y los ministros de educación no tienen ni idea de lo que está por venir. El sistema educativo actual se construyó sobre una premisa que ya no es válida: la escasez de información. En 1850, o incluso en 1950, la información era un bien escaso y valioso. Si querías saber algo sobre la Revolución Francesa o sobre la fotosíntesis, necesitabas un libro, y los libros eran caros y difíciles de conseguir. Necesitabas un maestro que tuviera esa información en su cabeza y te la transmitiera. La escuela era el grifo por donde salía el conocimiento, y el cerebro del niño era el cubo que había que llenar. Hoy, la situación se ha invertido brutalmente. Vivimos en una era de inundación informativa. Un niño con un teléfono inteligente en un barrio pobre de la India tiene acceso instantáneo a más información que la que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 30 años. El problema ya no es la falta de información. El problema es el exceso. La censura en el siglo XXI no funciona bloqueando información. Funciona inundando a la gente con desinformación, con distracciones, con videos de gatos y teorías de conspiración, hasta que son incapaces de concentrarse en lo que es verdad y relevante. En este contexto, una escuela que sigue centrándose en transmitir información es una institución obsoleta. Bombardear a los estudiantes con más datos es como tratar de regar una planta en medio de un huracán. Lo que esos niños necesitan desesperadamente no es más información. Necesitan la capacidad de dar sentido a la información. Necesitan la capacidad de distinguir entre lo importante y lo irrelevante. Necesitan,
Sobre todo, la capacidad de unir fragmentos de información dispersos para formar una imagen coherente del mundo. Pero el sistema educativo no está diseñado para eso. Está diseñado para compartimentar. Tienes la hora de matemáticas, luego la hora de historia, luego la hora de biología, como si el mundo estuviera dividido en cajas estancas. Pero el cambio climático no es un problema de biología o de economía, es un problema sistémico. La inteligencia artificial no es un problema de informática o de ética, es todo a la vez. Al enseñar a los niños a pensar en cajas, los estamos incapacitando para entender la complejidad interconectada del siglo XXI. Y hay un peligro aún mayor en el modelo actual: la ilusión de la continuidad. Durante siglos, la vida humana se dividía en dos grandes actos. El primer acto era la educación. Ibas a la escuela, aprendías un oficio, formabas tu identidad. Soy zapatero, soy médico. El segundo acto era el trabajo. Usabas esas habilidades durante el resto de tu vida, sin grandes cambios, hasta que te jubilabas. Era un modelo de aprender una vez, aplicar siempre. Ese modelo ha muerto. Ha sido asesinado por la aceleración tecnológica. En el año 2050, no solo es probable que tu profesión no exista, es probable que el concepto mismo de profesión estable sea una reliquia histórica. La inteligencia artificial y la robótica no van a cambiar el mercado laboral una vez, lo van a cambiar constantemente. Lo que aprendas a los 20 años será inútil a los 30, y lo que aprendas a los 30 será obsoleto a los 40. Esto significa que estamos educando a los niños con una promesa falsa. Les decimos: estudia esta carrera, esfuérzate ahora, consigue el título y tendrás seguridad para siempre. Esa es una mentira cruel. El título universitario, que para la generación de tus abuelos era un seguro de vida, para la generación de tus hijos puede ser papel mojado a los 5 años de graduarse. Estamos preparándolos para una carrera de 100 metros lisos, cuando en realidad van a tener que correr una maratón de obstáculos que cambia de recorrido cada kilómetro. La habilidad más importante para sobrevivir en 2050 no será saber programar en C++, porque la IA programará mejor, ni saber hablar chino, porque la traducción simultánea será perfecta. La habilidad suprema será la capacidad de reinventarse a uno mismo. Será la flexibilidad mental extrema. Será la capacidad de decir: todo lo que sé, todo lo que soy, ya no sirve. Tengo que dejarlo ir y empezar de cero a los 40 años. Pero, ¿cómo enseñas eso en una escuela? ¿Cómo enseñas resiliencia ante el colapso de la identidad en una clase de 45 minutos? No lo hacemos. De hecho, hacemos lo contrario. El sistema escolar penaliza el error. Enseña a los niños que hay una respuesta correcta y que equivocarse es vergonzoso. Les enseña a buscar la estabilidad y la certeza. Les estamos dando una estructura mental rígida, de piedra, cuando van a necesitar una estructura mental líquida, adaptable. Cuando el terremoto del cambio llegue, y llegará, las estructuras de piedra se quebrarán. Solo las líquidas sobrevivirán. El pánico que sienten muchos padres hoy es comprensible. Intuyen que el viejo mundo se está desmoronando. Ven cómo las máquinas aprenden, cómo los algoritmos predicen, cómo la biotecnología avanza. Y sin embargo, miran los libros de texto de sus hijos y ven lo mismo que vieron ellos hace 30 años. Esa disonancia cognitiva es angustiante. Estamos enviando a nuestros hijos al frente de batalla del futuro armados con escudos de cartón y espadas de madera, diciéndoles que van a estar bien. Y no se trata solo de economía o trabajo. Se trata de supervivencia psicológica. Porque el mundo de 2050 no solo será tecnológicamente distinto, será biológicamente desafiante. Por primera vez en la historia, nuestros cuerpos y mentes serán el campo de batalla principal. Si educamos a los niños solo para competir con las máquinas en inteligencia, en procesar datos, en calcular, en memorizar, estamos condenando a esa generación al fracaso y a la irrelevancia. Nunca podrás procesar datos más rápido que un algoritmo. Nunca podrás memorizar más que la nube. Si tu educación se centra en esas habilidades, estás entrenando a un humano para ser un robot de segunda clase. Y en el mercado del futuro, nadie contratará a un robot de segunda clase cuando puede tener uno de primera clase casi gratis. Entonces, ¿qué queda para los humanos? ¿Qué deberíamos estar enseñando si queremos que nuestros hijos no solo sobrevivan,
sino que mantengan su cordura y su dignidad en un mundo posthumano. La respuesta requiere que dejemos de mirar hacia afuera, hacia las habilidades técnicas, y empecemos a mirar hacia adentro, hacia la estructura misma de la mente humana. Si aceptamos que la transferencia de información ya no es el objetivo de la educación, porque la información está en todas partes, ¿qué deberíamos estar haciendo en las aulas? Muchos expertos en pedagogía y futuro hablan ahora de las 4 Cs: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Suena bien. Suena a eslogan corporativo moderno, pero si analizamos estas habilidades desde la perspectiva de la supervivencia en 2050, vemos que son mucho más que palabras bonitas. Son el kit de emergencia para una mente que va a vivir en medio de un huracán. El pensamiento crítico no es solo saber debatir, es la capacidad de construir un filtro de realidad en un mundo diseñado para engañarte. Tus hijos van a crecer en un entorno donde los deepfakes, videos falsos generados por IA, serán indistinguibles de la realidad. Verán a presidentes declarar guerras que nunca declararon. Verán pruebas científicas de eventos que nunca ocurrieron. Si su educación no les ha entrenado obsesivamente para cuestionar la fuente, para entender los sesgos y para diferenciar entre un hecho y una ficción manipulada, serán zombies políticos. Serán marionetas en manos de quien tenga mejor algoritmo de generación de contenido. La comunicación y la colaboración son vitales porque, aunque las máquinas sean más inteligentes en el procesamiento de datos, los humanos, por ahora, seguimos teniendo la ventaja en la empatía y la interacción social compleja. Un médico del futuro quizás no necesite diagnosticar, la IA lo hará mejor, pero necesitará comunicar ese diagnóstico a un paciente aterrorizado, entender su dolor, negociar con su familia y ofrecer consuelo. Esas son tareas que requieren una tecnología humana muy sofisticada que las escuelas actuales, con su énfasis en el trabajo individual y la competencia por las notas, tienden a atrofiar. Estamos enseñando a los niños a ser islas solitarias de conocimiento, cuando el futuro exigirá que sean nodos en una red de inteligencia colectiva. Y la creatividad no se trata solo de pintar cuadros o escribir poemas. Se trata de la flexibilidad mental para inventar nuevas formas de vida cuando las viejas se derrumban. La creatividad es la capacidad de ver que el camino está bloqueado, el camino B está en llamas, y ser capaz de imaginar un camino que nadie ha visto antes. Sin embargo, hay una habilidad que está por encima de todas estas, una asignatura que debería ser la columna vertebral de cualquier sistema educativo del siglo XXI, pero que brilla por su ausencia: la inteligencia emocional y el autoconocimiento. Y no me refiero a esto en un sentido espiritual New Age, sino en un sentido de defensa militar y biológica. ¿Por qué es esto tan urgente? Porque tus hijos serán la primera generación en la historia que tendrá que enfrentarse a una competencia desleal por el control de sus propias mentes. Estamos entrando en la era del hackeo humano. Hasta ahora, las corporaciones y los gobiernos intentaban influir en nosotros desde fuera, con carteles de propaganda, con anuncios en la televisión, con discursos. Pero había una barrera. No podían entrar en tu cerebro. No sabían realmente qué botón pulsar para activarte. Hacia 2050, gracias a la fusión de la biotecnología, entender cómo funciona el cerebro y la infotecnología, la capacidad de procesar datos masivos, esa barrera desaparecerá. Los algoritmos sabrán, midiendo la presión arterial de tu hijo, sus movimientos oculares, su actividad cerebral y su huella digital, exactamente qué es lo que siente en cada momento. Sabrán que es inseguro respecto a su apariencia antes de que él lo admita. Sabrán que tiene dudas sobre su sexualidad antes de que él lo sepa. Sabrán qué tipo de miedo le paraliza y qué tipo de promesa le seduce. Si el algoritmo conoce a tu hijo mejor de lo que se conoce a sí mismo, el juego ha terminado. El algoritmo podrá manipular sus deseos, sus votos y sus compras con una precisión quirúrgica. Podrá venderle cosas que no necesita, hacerle votar por tiranos que le destruirán, o hacerle odiar a grupos de personas que no conoce, y él creerá que todo eso es su propia idea, su propio libre albedrío. La única defensa contra este tipo de manipulación invasiva es conocerte a ti mismo antes y mejor que la máquina. Si sabes que tienes un sesgo hacia la ira, podrás detectar cuando un video de TikTok está intentando activarlo. Si conoces tus inseguridades profundas, podrás ver cuando un anuncio está intentando explotarlas. La educación del futuro debe ser un entrenamiento intensivo en la observación de la propia mente. Deberíamos enseñar a los niños que son las emociones, no como verdades místicas, sino como fenómenos biológicos pasajeros. Deberíamos enseñarles a identificar,
Ahora siento rabia, y mi cerebro quiere que grite, pero yo no soy mi rabia. Esta distancia crítica entre el estímulo y la respuesta es la definición de la libertad en la era algorítmica. Sin ella, no educamos ciudadanos libres, educamos terminales humanos obedientes que responden a inputs externos. La meditación, la atención plena o cualquier práctica que fortalezca la capacidad de observar la mente sin reaccionar debería ser tan obligatoria como las matemáticas. Porque de nada sirve saber resolver una ecuación diferencial si eres incapaz de resolver el conflicto interno que te provoca un algoritmo diseñado para deprimirte. Pero aquí nos encontramos con la resistencia del sistema. Los padres y los profesores a menudo tienen miedo de dedicar tiempo a estas habilidades blandas porque sienten que están robando tiempo a las habilidades duras que consiguen trabajo. Mi hijo necesita aprender a programar en Python, no a respirar conscientemente, dicen. Y este es, quizás, el error de cálculo más trágico de todos. Apostar por habilidades técnicas específicas hoy es como comprar un billete de lotería muy caro. Hace 10 años, todo el mundo decía, enseña a tus hijos a programar, es el lenguaje del futuro. Hoy, vemos que la inteligencia artificial como GPT-4 ya escribe código básico más rápido que los humanos. En 5 años, es muy probable que la programación tal como la conocemos sea una habilidad obsoleta, o al menos, reservada para una élite muy pequeña, mientras que la mayoría del código lo escribirán máquinas. Si pasaste la infancia de tu hijo obligándole a memorizar sintaxis de código, has desperdiciado su neuroplasticidad en una habilidad con fecha de caducidad. Lo mismo ocurre con los idiomas. ¿Para qué aprender español o chino si tienes un auricular en el oído que te traduce en tiempo real con la voz de tu interlocutor? Claro que aprender idiomas tiene valor cultural y cerebral, pero como habilidad de mercado pura, su valor está colapsando hacia cero. En cambio, la capacidad de mantener el equilibrio mental cuando tu carrera desaparece a los 40 años, la capacidad de aprender algo totalmente nuevo a los 50, la capacidad de trabajar con gente de culturas diferentes sin depender de la tecnología para la empatía, esas son las habilidades que la IA tardará mucho más en replicar. Lo que es blando hoy será lo duro y esencial mañana. El problema es que la estabilidad mental es difícil de medir. No puedes ponerle una nota en un examen estandarizado. No puedes decir, Juanito ha sacado un 10 en resiliencia y un 9 en autoconocimiento. Y como el sistema educativo actual está obsesionado con las métricas y la estandarización, ignora todo lo que no se puede medir. Estamos optimizando a los niños para pasar exámenes, no para vivir vidas. Y la vida en 2050 será, ante todo, una prueba de resistencia psicológica. Imagina que a los 25 años eres arquitecto. A los 35, la IA diseña todos los edificios, así que tienes que reinventarte como diseñador de experiencias virtuales. A los 45, ese trabajo también lo hacen las máquinas, y tienes que reinventarte de nuevo como cuidador de ancianos o como guía ético. Este ciclo de reinvención constante genera un estrés inmenso. La mayoría de los humanos odian el cambio. Queremos estabilidad. Queremos saber quiénes somos. Tener que destruir tu identidad profesional y reconstruirla cada década es una receta para la ansiedad crónica y el colapso nervioso. Si la escuela no te ha dado una base de seguridad interna, una identidad que no dependa de lo que haces, sino de quién eres, te romperás en el segundo o tercer ciclo de reinvención. Por eso, el mejor consejo que puedo dar a los padres hoy es, no os preocupéis tanto por qué información metéis en la cabeza de vuestros hijos. Preocúpaos por qué tipo de mente está procesando esa información. ¿Es una mente flexible? ¿Es una mente que sabe descansar? ¿Es una mente que se conoce a sí misma? Si la respuesta es sí, sobrevivirán a cualquier tecnología. Si la respuesta es no, ningún título de Harvard los salvará de la irrelevancia y la desesperación. Si miramos la historia de la vida humana, vemos que siempre ha tenido una estructura narrativa muy clara, casi como una obra de teatro en 2 actos. El primer acto era la formación. Durante la infancia y la juventud, tu principal tarea era construirte a ti mismo. Adquirías habilidades, aprendías las reglas sociales y forjabas una identidad estable. Soy una persona a la que le gusta esto, que cree en aquello y que sabe hacer esto otro. El segundo acto era la explotación de esa identidad. Pasabas el resto de tu vida utilizando lo que habías construido. Trabajabas, creabas una familia y envejecías basándote en la estabilidad de lo que aprendiste a los 20 años. Era un modelo psicológicamente seguro. Una vez que te convertías en adulto, el suelo bajo tus pies dejaba de moverse.
Pero para la generación de tus hijos, el suelo nunca dejará de moverse. Estamos entrando en una era donde la vida no será una obra de 2 actos, sino una serie interminable de convulsiones y reinvenciones. Y esto plantea un problema biológico grave, porque el cerebro humano no evolucionó para la reinvención constante. Evolucionó para aprender mucho de joven y luego aferrarse a esas certezas para sobrevivir. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y reconfigurarse, es altísima en la infancia, pero disminuye drásticamente a medida que envejecemos. Aprender algo nuevo a los 10 años es un juego. Aprender algo totalmente nuevo a los 50 es una batalla agotadora contra tus propias neuronas osificadas. Y sin embargo, el siglo XXI exigirá exactamente eso, que mantengas la plasticidad de un niño con la responsabilidad de un adulto. Imagina que a los 40 años, después de haber dedicado 2 décadas a ser un excelente radiólogo, la inteligencia artificial empieza a leer radiografías 1000 veces mejor y más barato que tú. De repente, tu profesión desaparece. Pero no solo pierdes tu sueldo, pierdes tu identidad. Ya no eres el médico respetado. Tienes que volver a ser un estudiante. Tienes que empezar de cero en un campo nuevo, quizás en el diseño de realidad virtual, compitiendo con chicos de 20 años que son nativos de esa tecnología. Te esfuerzas, aprendes, te reinventas. Pero 10 años después, a los 50, la IA también conquista el diseño virtual. Otra vez al abismo. Otra vez a desaprender y reaprender. Este ciclo de destrucción y reconstrucción del yo es algo para lo que ninguna escuela está preparando a los niños. De hecho, la escuela actual les enseña a buscar la respuesta correcta y a quedarse con ella. Les enseña a construir una identidad sólida como una roca. Pero en una inundación, las rocas se hunden. Solo lo que flota sobrevive. Si tu identidad está atada a lo que haces o a lo que sabes, estás condenado a una crisis de identidad perpetua. Necesitamos enseñar a los niños a desapegarse de sus etiquetas profesionales. Necesitamos que entiendan que ellos no son su trabajo, ni sus conocimientos actuales. Son la conciencia que aprende, no lo aprendido. La ansiedad que esto generará será la gran epidemia del futuro. El cambio es estresante. El cuerpo humano libera cortisol cuando se enfrenta a lo desconocido. Vivir en un estado de cambio permanente significa vivir en un estado de estrés permanente. Si no dotamos a nuestros hijos de una tecnología espiritual o psicológica muy robusta, la capacidad de encontrar calma en el ojo del huracán, veremos tasas de colapso mental que harán que las crisis actuales parezcan insignificantes. La mayoría de las personas, ante la presión de tener que reinventarse por tercera o cuarta vez, simplemente se rendirán. Se convertirán en la clase inútil, no porque no tengan capacidad de aprender, sino porque no tendrán la energía mental para seguir intentándolo. Se desconectarán de la realidad y se refugiarán en mundos virtuales, videojuegos o ideologías extremistas que les prometan la estabilidad que el mundo real les niega. Por eso, el papel del maestro también debe cambiar radicalmente. En el pasado, el maestro era la autoridad. Era el que tenía el conocimiento y lo transmitía. Hoy, el maestro no puede ser la autoridad en conocimientos, porque Google sabe más que él, y tampoco puede predecir el futuro. Un maestro que le dice a un alumno, estudia esto porque te servirá dentro de 20 años, está mintiendo, aunque no quiera. Probablemente no le sirva. El nuevo rol de maestro y del padre no es ser una enciclopedia con patas, sino ser un guía en la jungla. El maestro debe ser alguien que diga, no sé qué va a pasar en 2050, igual que tú, pero sé cómo gestionar la incertidumbre, sé cómo verificar la información, sé cómo colaborar con otros. Vamos a explorar esto juntos. Esta humildad pedagógica es vital. Si pretendemos saberlo todo, perdemos la confianza de los niños, porque ellos saben instintivamente que el rey está desnudo. Saben que el sistema está obsoleto. Tenemos que enseñar a los niños a ser amigos de lo desconocido. La mayoría de la educación se basa en reducir lo desconocido. Aquí tienes la respuesta. Ahora ya sabes. La educación del futuro debe basarse en habitar lo desconocido. Aquí tienes un problema que nadie sabe resolver. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo podemos empezar a pensar en ello sin entrar en pánico? Esa tolerancia a la ambigüedad será el rasgo distintivo de las mentes exitosas. Además, debemos romper el mito de que la tecnología resolverá todos los problemas educativos. Poner una tablet en cada pupitre no es modernizar la educación. A menudo es solo digitalizar la obsolescencia.
Si usas un iPad para obligar a un niño a memorizar las mismas fechas históricas irrelevantes, no has avanzado nada. Solo has añadido una pantalla cara al proceso. La verdadera tecnología educativa es la conexión humana. En un mundo de pantallas, la capacidad de un maestro humano para mirar a los ojos a un niño, detectar su frustración y ofrecerle apoyo emocional es algo que ninguna IA puede replicar perfectamente todavía. La educación debe volverse más humana, no más tecnológica. La tecnología debe hacer el trabajo administrativo y de datos, liberando a los humanos para hacer el trabajo de mentoría y cuidado. Y finalmente, en este bloque de nuestra reflexión, debemos abordar la cuestión de la desigualdad. El error de educar para el pasado no se distribuye equitativamente. Los hijos de las élites, en Silicon Valley o en los colegios más caros del mundo, ya están siendo educados de manera diferente. En esas escuelas de élite, paradójicamente, limitan las pantallas. Enseñan filosofía, enseñan a trabajar en equipo, enseñan arte y deportes. Están preparando a sus hijos para ser los amos de los algoritmos, no sus usuarios. Les enseñan a pensar y a dirigir. Mientras tanto, en las escuelas públicas masificadas, seguimos entrenando a los niños para ser obedientes, para seguir instrucciones y para rellenar casillas. Los estamos entrenando para ser reemplazados. Esta brecha educativa creará una sociedad de castas biológicas y cognitivas. Una pequeña élite flexible y creativa que gobierne el mundo junto con la IA, y una inmensa masa de personas rígidamente educadas que se quedarán obsoletas a los 30 años. Si queremos evitar este futuro distópico, la revolución educativa no puede ser un lujo para ricos, debe ser un derecho civil urgente. Educar para la flexibilidad y el pensamiento crítico debe ser la prioridad número uno de cualquier sociedad que quiera sobrevivir al siglo XXI siendo una democracia. Porque si la mayoría de la gente pierde su capacidad de entender el mundo, la democracia se vuelve imposible. No puedes votar sobre la regulación de la IA o la ingeniería genética si no tienes las herramientas mentales para entender qué son y qué implican. Un pueblo educado para el pasado es un pueblo sin futuro político. A medida que avanzamos hacia este futuro incierto, nos enfrentamos a un riesgo que va más allá de la economía, el riesgo de perder nuestra autoridad interna. Durante siglos, el objetivo de la educación humanista fue crear individuos soberanos, capaces de pensar por sí mismos y de tomar sus propias decisiones. Creíamos que el libre albedrío era un músculo que se fortalecía con el conocimiento. Pero hoy, estamos educando a los niños en un entorno que conspira activamente para atrofiar ese músculo. Estamos delegando sistemáticamente nuestra toma de decisiones a los algoritmos. Y si no corregimos esto en la escuela, criaremos a una generación de personas incapaces de elegir. Piénsalo. Hoy en día, cuando no sabes cómo ir a un sitio, no confías en tu instinto ni miras un mapa de papel. Obedeces ciegamente a Google Maps. Si el algoritmo te dice que gires, giras. Hemos externalizado nuestra orientación espacial. Pero esto se está extendiendo a áreas mucho más íntimas. Pronto, los algoritmos dirán a tus hijos qué carrera estudiar basándose en sus datos biométricos y de rendimiento. Les dirán con quién salir basándose en la compatibilidad genética y social. Les dirán qué libro leer y qué película ver. El peligro es que, a medida que confiamos más en la máquina, perdemos la capacidad de confiar en nosotros mismos. Si un niño crece en un mundo donde un sistema inteligente siempre elige mejor que él, ¿cómo desarrollará la confianza en su propio juicio? La educación del futuro debe ser un entrenamiento de resistencia contra la comodidad algorítmica. Debemos poner a los estudiantes en situaciones donde no haya GPS, donde no haya respuestas automáticas, para que recuerden cómo se siente la responsabilidad de elegir y equivocarse. La autonomía será el rasgo de carácter más difícil de mantener en el siglo XXI. Y aquí es donde entra en juego una disciplina que el sistema actual desprecia o elimina: la filosofía y la ética. En la escuela de hoy, la filosofía se ve como una pérdida de tiempo, algo inútil para el mercado laboral. Pero en el mundo de la ingeniería genética y la inteligencia artificial, la filosofía se convierte en la disciplina más pragmática y urgente de todas. Cuando tus hijos sean adultos, tendrán herramientas con el poder de dioses. Podrán editar el ADN para diseñar bebés. Podrán crear formas de vida artificial. Podrán prolongar la vida indefinidamente. La ingeniería les dirá cómo hacerlo. La economía les dirá que es rentable hacerlo. Pero solo una formación filosófica sólida les permitirá preguntar: ¿debemos hacerlo? Sin una brújula ética,
La tecnología es un coche deportivo a 300 kilómetros por hora sin volante. Si educamos a una generación de ingenieros brillantes que no han reflexionado profundamente sobre el sufrimiento, la conciencia y la justicia, estaremos construyendo un infierno tecnológicamente perfecto. Las preguntas que antes eran teóricas, ¿qué es la vida buena? ¿Qué derechos tiene un ser sintiente? Ahora son preguntas prácticas de ingeniería y legislación. Un niño que no sepa debatir sobre ética será un adulto peligroso en la sala de control de la historia. Pero hay otra dimensión que estamos perdiendo, la conexión con la realidad física. El sistema educativo actual trata a los niños como si fueran cerebros en un frasco. Los obligamos a estar sentados, inmóviles, mirando abstracciones en una pizarra o en una pantalla. Ignoramos que la inteligencia humana es una inteligencia encarnada. Nuestro pensamiento emerge de nuestro movimiento, de nuestros sentidos, de nuestra interacción física con el mundo. Estamos empujando a los niños hacia el metaverso, hacia vidas vividas completamente en entornos virtuales. Y aunque eso parezca moderno, es biológicamente catastrófico. Nos estamos desconectando de lo que nos hace sentir vivos. Un niño que pasa 10 horas en Fortnite puede ser muy hábil digitalmente, pero si no sabe leer las emociones en la cara de un amigo, o si no siente la conexión con la naturaleza al tocar un árbol, se está alienando de su propia humanidad. La educación del futuro debe recuperar el cuerpo. No me refiero solo a hacer deporte para quemar calorías. Me refiero a educar la sensibilidad sensorial. Enseñar a los niños a prestar atención a lo que sienten físicamente, a notar cómo sus emociones se manifiestan en el cuerpo. En un mundo donde la IA puede simular casi cualquier cosa visual o auditiva, la experiencia táctil, olfativa y física de la realidad será el único ancla de verdad que nos quede. Si pierdes tu cuerpo, pierdes tu base. Te conviertes en un fantasma digital fácil de manipular. Así que, paradójicamente, la escuela más futurista no sería una llena de gafas de realidad virtual y robots. Sería una escuela donde los niños pasan la mitad del tiempo manchándose las manos de tierra, cuidando animales, meditando en silencio y construyendo cosas físicas, y la otra mitad aprendiendo a codificar y a entender la historia. Necesitamos un equilibrio. Necesitamos raíces biológicas profundas para soportar las tormentas digitales. El error que cometemos es pensar que la tecnología es el destino, que debemos adaptarnos a ella a toda costa. Pero la tecnología es una herramienta. La educación debería enseñarnos a ser los amos de la herramienta, no sus sirvientes. Si enseñamos a los niños a usar la tecnología para amplificar su humanidad, su creatividad, su compasión, su conexión, entonces el futuro será brillante. Pero si los educamos para que la tecnología reemplace su humanidad, para que deleguen su pensamiento y su sentir en la máquina, entonces habremos fallado como especie. La ventana de oportunidad es estrecha. Los niños que están en la escuela hoy son los que tomarán las decisiones críticas sobre el clima y la inteligencia artificial en 2040 y 2050. No podemos permitirnos que sean autómatas pasivos. Necesitamos que sean rebeldes conscientes. Necesitamos que tengan el coraje de desconectar el piloto automático y tomar los mandos, aunque el viaje sea aterrador. Y ese coraje no se aprende memorizando capitales. Se aprende conociéndose a uno mismo y entendiendo que, aunque el mundo cambie, la responsabilidad de ser humano permanece intacta. Si asumimos la cruda realidad de que los sistemas educativos estatales son transatlánticos burocráticos incapaces de girar a tiempo para evitar el iceberg tecnológico, la responsabilidad última recae, inevitable y pesadamente, sobre los hombros de las familias y los individuos. No podemos esperar a que un decreto ministerial salve la mente de nuestros hijos. La verdadera reforma educativa del siglo XXI no ocurrirá en los parlamentos, sino en las mesas de cocina, en las conversaciones antes de dormir y en los ejemplos que damos como adultos. El error más grave que cometen los padres hoy es proyectar sus propias ansiedades de estatus sobre sus hijos. Queremos que sean exitosos según los estándares del siglo XX, dinero, propiedades y prestigio profesional. Pero perseguir ese tipo de éxito en 2050 puede ser una receta para la infelicidad. Si empujas a tu hijo a ser el mejor abogado corporativo, y en 20 años el derecho corporativo es gestionado por IA, lo has preparado para la frustración. Quizás el éxito en el futuro no se mida por lo que acumulas, sino por tu capacidad de mantener la cordura, de formar vínculos profundos y de encontrar sentido en un mundo que cambia vertiginosamente. Tenemos que tener el coraje de redefinir el éxito. Tal vez el éxito sea tener tiempo.
Tal vez sea tener una mente no colonizada por la ansiedad. Tal vez sea la capacidad de cuidar de otros. Si cambiamos los valores en casa, protegemos a los niños de la locura competitiva de afuera. Debemos enseñarles que su valor intrínseco no depende de su productividad económica. Porque si su autoestima depende de ser útiles económicamente y la economía deja de necesitarlos, se derrumbarán. Deben saber que son valiosos simplemente porque son seres conscientes capaces de experimentar el universo. Y esto nos lleva al núcleo de la filosofía educativa que propongo, la distinción entre inteligencia y conciencia. Estamos obsesionados con que nuestros hijos sean inteligentes, que resuelvan problemas rápido. Pero las máquinas siempre serán más inteligentes en ese sentido. Lo que las máquinas no tienen es conciencia. No sienten la alegría de un descubrimiento, ni la tristeza de un fracaso, ni el calor de un abrazo. La educación del futuro debe ser una educación para la conciencia. Debe centrarse en ampliar la capacidad de sentir y de percibir la realidad. Un humano que es muy inteligente pero tiene poca conciencia es peligroso. Es un burócrata eficiente capaz de organizar un genocidio sin sentir remordimiento, o un ingeniero capaz de destruir el clima sin sentir la pérdida. Necesitamos humanos con una conciencia expandida, capaces de sentir empatía no solo por su tribu, sino por toda la biosfera. Esta es la ventaja competitiva final. En un mundo de inteligencias artificiales frías, la calidez humana, la imperfección creativa y la vulnerabilidad serán los bienes más escasos y preciados. Nadie querrá que una IA le cuente un cuento para dormir, aunque la IA pueda generar la trama perfecta. Queremos la conexión con otro ser vivo. Invertir en la humanidad de tus hijos es la inversión más segura a largo plazo. Para terminar, quiero dejarte con una imagen. Imagina que la educación tradicional es como construir una fortaleza de piedra. Es sólida, protege y está hecha para durar 100 años en el mismo sitio. Eso funcionaba cuando el clima era estable. Pero el clima de la historia ha cambiado. Ahora vivimos en una era de tormentas y terremotos constantes. Si construyes una fortaleza de piedra, el primer terremoto la derribará y aplastará a quien esté dentro. La educación que necesitamos ahora es como enseñar a montar una tienda de campaña de nómada. Es ligera, es flexible, se puede montar y desmontar rápido. Si el clima cambia, si el mercado laboral se inunda, el nómada recoge su tienda y se mueve a otro terreno. No se rompe, se adapta. No pierde su hogar, porque su hogar no es el terreno, sino su capacidad de moverse. Enseñemos a nuestros hijos a ser nómadas intelectuales y emocionales, que no se apeguen a una identidad fija, que no teman al viaje, que sepan que su seguridad no viene de los muros que les rodean, sino de la fuerza de su propio carácter y de la calidad de sus relaciones con los demás viajeros. El mundo de 2050 será extraño, aterrador y maravilloso. No podemos predecirlo, pero podemos preparar el equipaje. No llenemos la mochila de nuestros hijos con ladrillos viejos del pasado. Llenémosla con una brújula ética, con un mapa en blanco que ellos sepan dibujar y con la certeza inquebrantable de que, pase lo que pase, tienen el derecho y la capacidad de reinventarse. Si hacemos esto, si dejamos de educar para el mundo que ya no existe y empezamos a educar para la incertidumbre, habremos cumplido nuestra misión. No les habremos dado un futuro garantizado. Nadie puede dar eso, pero les habremos dado la libertad de escribir su propio futuro. Y esa es, en última instancia, la única herencia que vale la pena dejar. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el futuro de nuestras mentes. Si sientes la urgencia de estos temas y quieres seguir explorando cómo navegar este siglo turbulento con lucidez, suscríbete a este canal. Aquí seguiremos haciéndonos las preguntas difíciles que el sistema prefiere ignorar. Hasta la próxima.